Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todos, a todos y a todas, perdón, a la clase del día de hoy en nuestra materia de fruticultura. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para nuestra materia, que son las características principales de los cítricos y también de su cultivo. A lo largo de esta materia hemos estado viendo diferentes tipos y diferentes características de distintos cultivos. En este caso, vamos a centrarnos en un cultivo en específico, que es precisamente los cítricos. Vamos a ver las características principales de los cítricos. Ya hemos visto a lo largo de esta materia, a lo largo de las clases, que existen diferentes tipos de cultivo y que cada uno requiere de ciertas características, ya sea físicas, por ejemplo, el clima, la zona geográfica en la que crece, el nivel de precipitación, la absorción del suelo, todas estas características que influyen en si una planta va a poder desarrollarse y crecer de manera correcta. Y veíamos que los cítricos también requieren de ciertas características para desarrollarse y crecer correctamente. Bueno, básicamente en eso va a radicar el tema del día de hoy. Obviamente se los digo de una manera somera, sin perjuicio de que más adelantito vamos a verlo con mayor detenimiento, cuál es el objetivo de la clase del día de hoy y cuáles son los temas que vamos a tratar hoy. Pero antes de comenzar con este tema del día de hoy, me gustaría dar un pequeño repaso de lo que vimos en la última clase. Esto pues para ir refrescando conocimientos y poder ir recordando lo que hemos visto en la clase anterior y pues considerando que algunos conceptos podrían servirnos también para mayor comprensión del tema que vamos a abordar el día de hoy. Recordemos entonces que en la clase anterior vimos el manejo agronómico de frutales. Vimos lo que era la poda, vimos lo que era el riego y vimos la fertilización. En esta clase vimos cómo estas técnicas, cómo hay diferentes herramientas para optimizar la producción frutícola. En primer lugar, vimos la poda en frutales específicamente, para pues considerando que esa es nuestra materia, ¿verdad? Entre entre los tipos de poda, encontramos la poda de formación. Decíamos en esa clase que la poda de formación da estructura al árbol en sus primeros años. Por otro lado, decíamos que estaba la poda de producción. La poda de producción mejora la fructificación y también el tamaño de los frutos. Y decíamos que por último teníamos a la poda de rejuvenecimiento. Esta poda se aplica en árboles adultos para renovar su vigor. Decíamos que la poda es una práctica esencial en la fruticultura y diferenciábamos a estos tipos de poda por el objetivo que tenían. Como podemos ver y recordar, pues cada poda tiene diferentes objetivos y además se aplican en un momento diferente. También, dentro de los temas que abordamos durante la clase anterior, tenemos al sistema de riego en frutales. Entre los tipos de riego encontramos el riego por goteo, que decíamos que en este tipo de riego hay un uso eficiente del agua y que es ideal para frutales. Tenemos el riego por aspersión. Este tipo de riego simula la lluvia y también es adecuado para ciertos cultivos en específico. Y decíamos que está el riego por gravedad, que este es el riego tradicional. Pero decíamos que este riego no era tan conveniente porque hay un alto consumo de agua y que hay otros factores que también influyen, como son la calidad del agua, las necesidades hídricas de cada especie y también la frecuencia y la profundidad del riego. Por otro lado, también veíamos el tema de la fertilización de los frutales.
En este tema veíamos cómo existen diferentes tipos de fertilización. Veíamos que está la fertilización orgánica, que esta puede hacerse con composta, con estiércol, con humus de lombriz también. Veíamos también cómo hay otra fertilización que es química, que este se hace con un componente que se abrevia NPK y está compuesto por nitrógeno, por fósforo y por potasio y pues este se utilizaba según las necesidades del cultivo. También veíamos que está el tipo de fertilización foliar, que en este se aplicaban nutrientes de manera directa a las hojas. Y así es como se realizaba este tipo de fertilización. También dentro de de la clase anterior recalcábamos la importancia de la integración entre estos tres elementos. Es decir, recalcábamos la importancia o decíamos que era que estos tres elementos se encontraban integrados debido a que el éxito de un cultivo dependía directamente de la combinación de poda, del riego y de la fertilización. También decíamos que un manejo integral de estas tres prácticas logra o asegura que las plantas crezcan más saludables y que además sean más productivas. Y precisamente en esa clase poníamos el ejemplo de la producción de cítricos. Decíamos que esta producción se hace en California, donde se usan sensores, se usa una poda precisa y también hay una fertilización balanceada. Todo esto precisamente para lograr una mayor productividad de los cítricos y que estos crezcan y se desarrollen correctamente y para protegerlos de enfermedades también. Básicamente esto fue lo que vimos durante la clase anterior. Cabe recalcar que, como decíamos, los tres elementos son igual de importantes porque una integración correcta del mismo garantiza que las frutas pues crezcan correctamente. Entonces no hay que pasar ninguno por alto. Y y esa importancia pues está en todos los cultivos, incluyendo los cítricos, que es lo que vamos a ver hoy. Y pues una vez que ya hemos visto ya hemos repasado lo que vimos la clase anterior, una vez que ya refrescamos estos conocimientos, ahora sí vamos a ver, vamos a enfocarnos y adentrarnos en la clase del día de hoy. Nada más denme oportunidad de compartir pantalla y enseguida comenzamos. Ok, creo que ya se alcanza a ver ahí la presentación del día de hoy. Como pueden ver en pantalla, decíamos que la clase o el tema del día de hoy es las características principales de los cítricos y de su cultivo. Eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Denme un segundo nada más. Bueno, como les decía, vamos a ver las características principales de los cítricos y de su cultivo. Eh, esta, Vamos a enfocarnos precisamente en estos cultivos cítricos, que son un grupo de cultivos ampliamente consumidos y que tienen una gran importancia a nivel mundial. De hecho, pues si lo pensamos, los cítricos son frutas que son muy consumidas en muchos lugares del mundo. Creo que México es uno de esos países, entonces por eso es una fruta que tiene una relevancia a nivel mundial, tanto económica como social, podemos decirlo. Recuerden que les comentaba a principios de la clase, bueno, de la materia más bien, que las frutas también tienen cierta relevancia socioeconómica, ya que conectan pueden llegar a conectar a los diferentes países y además a los comercios de estos países. En esta clase vamos a explorar sus características botánicas, las condiciones de crecimiento de los cítricos y también el manejo adecuado para para una producción óptima.
Básicamente, pues los objetivos de la clase son los que pueden apreciar en la pantalla. El objetivo es que podamos aprender a identificar las características principales de los cítricos, que podamos comprender los factores claves en su cultivo y manejo agronómico, y también vamos a analizar algunos casos de éxito en la producción y la comercialización de cítricos. Y vamos a explorar a través de esta clase por las variedades de cítricos, las condiciones de crecimiento, su manejo agronómico y también sus mercados internacionales. Dicho esto, vamos a comenzar con el primer punto. Como primer punto tenemos las características generales de los cítricos. Los cítricos, decíamos que es un grupo diverso de frutas ampliamente cultivadas en el mundo. Estos frutos son ricos en vitamina C y tienen múltiples usos comerciales. Va desde el uso el uso, o más bien va desde el consumo en fresco hasta la industria cosmética. Decimos que el uso en fresco pues se refiere a prácticamente el cítrico, tomar la fruta y consumirla directamente. Pero también los cítricos pues son normalmente aprovechados en otros productos para el consumo. Eh, por ejemplo, les mencioné el tema de que se utiliza en industria cosmética, pero también tiene otros usos diferentes y que son muy amplios. También puede ser usado en jugos, puede ser usado en aceites esenciales, en cosméticos, como les mencioné, pero también lo podemos llegar a ver en productos de limpieza. Hay múltiples productos de limpieza que utilizan cierta esencia de limón, por ejemplo, en donde, pues básicamente, pues el limón es un cítrico, ¿verdad? Entonces, existe una gran relevancia de los cítricos a nivel global a manera económica, porque de los cítricos o de los cítricos se pueden derivar muchos productos, y además por sí mismo tiene mucha relevancia porque, como les decía al principio de la clase, los cítricos son una fruta que es muy consumida mundialmente. Entonces, si no se consume en fresco, si no se consume así naturalmente, se consume de alguna otra manera, pero es un consumo grande el que existe en cuanto a los cítricos. Hay países que son líderes de producción en naranjas, por ejemplo, que es uno de los cítricos más conocidos. Eh, Entre estos países está precisamente México y también está Brasil. Y esto es gracias precisamente a sus condiciones climáticas. Aquí tal vez, o bueno, más bien, como les comentaba, en clases anteriores, pues las condiciones climáticas también son un factor que influye mucho en determinar qué tipo de frutas pueden crecer o no en una determinada zona geográfica. Bueno, Brasil y México tienen las condiciones climáticas idóneas para que se pueda desarrollar esta fruta. Entre las principales especies de cítricos, pues aquí las pueden ver en la presentación. Yo creo que son muy conocidas por todos. Está la naranja, el limón, la mandarina, la toronja y la lima. Todos estos, pues yo creo que son cítricos muy conocidos por todos nosotros, porque les decía que los cítricos en general son frutas muy conocidas y que son muy consumidas. En cuanto a las características botánicas de los cítricos, los árboles son de hoja perenne, tienen flores blancas y son frutos con alto contenido de vitamina C, como les decía. Y bueno, ya vimos los usos comerciales de estos cítricos, y también ya vimos la producción de naranjas en Brasil y México. Vimos cómo estos dos países son de los que más producen este tipo de cítricos. Ahora vamos a pasar con el siguiente punto, que son las condiciones agroclimáticas para el cultivo. Específicamente, pues el cultivo de cítricos, ¿verdad? Los cítricos requieren de climas cálidos.
y de suelos que estén bien drenados para un desarrollo óptimo. Aquí, bueno, decimos que requiere de climas cálidos, por eso los cítricos son productos que crecen más en países de América o de Sudamérica, bueno, de América Central, América, de Sudamérica también, porque en estos países es donde hay climas que son más cálidos y un poquito más tropicales. Obviamente no son los únicos países en donde crece, pero en países o más bien en continentes como Europa es más complicado que este tipo de productos crezcan, o en o en países como, bueno, más bien en países de Asia, porque el clima es diferente. En América tenemos diversos climas, pero entre esos climas están los cálidos, incluyendo en México, pues hay climas, hay zonas de México en donde hay climas cálidos. Es por ello que es más fácil la producción de, no de solamente naranja, sino de los cítricos en general. También bueno, antes de pasar al siguiente punto, aquí cabe mencionar que entre los factores esenciales para el crecimiento de este tipo de frutas encontramos precisamente el clima cálido y subtropical, que es justamente lo que les acabo de decir, y también como pueden ver en en la pantalla, pues también hay otros factores como temperaturas de entre 15 y 30 grados. Como pueden ver, no es un clima muy caluroso necesariamente. También puede ser, como les decía, un clima subtropical que también sea un poquito frío. No necesariamente tienen que ser climas tan calurosos, sino que también puede haber una variación en esa temperatura. Tenemos este margen de 15 grados, que es una temperatura idónea para el crecimiento de los cítricos. Justamente en México pues tenemos esta característica de que los climas pueden llegar a ser justamente subtropicales o tropicales. Es por ello que es más fácil que crezca en este territorio los cítricos. También decíamos que requiere de suelos bien drenados. Recordemos que esta característica ya la vimos anteriormente en otras clases. Ya vimos cómo eh, el suelo tiene cierta capacidad de absorción del agua, pero también el suelo puede tener cierta capacidad de drenaje. Es decir, absorbe el agua, pero también tiene la capacidad de soltar ese agua, de drenar. En este caso, requerimos de un suelo que precisamente tenga una buena capacidad de drenaje, independientemente de si tiene mucha o poca absorción de agua. Entonces, esta es otra de las características necesarias para que las naranjas o en general los cítricos más bien puedan crecer y desarrollarse. La disponibilidad del agua y de la luz solar también es fundamental para una buena producción. Recordemos que decíamos que la radiación solar o la luz solar también es uno de los elementos importantes y que se toma a consideración para poder determinar si una fruta, un cultivo se va a poder desarrollar correctamente en cierto lugar. También como ejemplo, podemos poner en España, eh, hay empresas que han implementado el riego por goteo para poder optimizar el uso del agua y así poder cultivar cítricos de una manera más eficiente y con un menor gasto. Se gastan menos recursos, se gasta menos agua, pero la producción se hace más eficiente porque existe un control de este recurso y se emplea de una manera más eficaz. Básicamente esto es en cuanto a las condiciones agroclimáticas para el cultivo. No sé si hasta aquí existe alguna duda. Bueno, si no existe ninguna duda, vamos a continuar con el siguiente tema. Y recuerden que en caso de que les surja alguna duda después de la clase, pueden contactarme por medio de la plataforma y ahí sin ningún problema les ayudo a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, vamos a pasar con el siguiente punto, que es el manejo agronómico de los cítricos. El manejo agronómico
es clave para mantener árboles saludables y productivos. La poda, por ejemplo, el control de plagas y la fertilización equilibrada mejoran el rendimiento del cultivo. Precisamente por eso me interesaba que viéramos o que más bien repasáramos el tema anterior, eh, porque la poda forma parte, decíamos que hay poda de producción y la poda forma parte de los elementos más importantes que ayudan a mejorar el rendimiento del cultivo. Precisamente pues aquí estaríamos hablando de esta poda de producción que aumenta el rendimiento del. También el control de plagas, porque las plagas pues, terminan por dañar el cultivo, terminan por dañar las frutas. Entonces, si puedes controlar las plagas mucho mejor para evitar que dañen el cultivo. Y la fertilización equilibrada, también en la clase anterior, por eso hicimos el pequeño repaso. También en la clase anterior vimos cómo esta fertilización también forma parte junto con la poda y el riego forma parte de los elementos que determinan el sano crecimiento de las plantas. Eh, Obviamente, también la nutrición del suelo tiene que ver, pero pues la nutrición del suelo está relacionada precisamente con la fertilización. En Argentina se han implementado controles biológicos para combatir las plagas en los limoneros, por ejemplo, y esto es un ejemplo de cómo hay diferentes países en los que se combaten las plagas y de esta manera pues se logra una cosecha más saludable y evidentemente pues que genera cierta producción. Como siguiente punto tenemos la cosecha y la comercialización de los cítricos. Eh, la cosecha y el manejo post cosecha son determinantes para garantizar la calidad del producto final. Aquí, bueno, antes de darles mi idea, me gustaría terminar con lo que vemos en la diapositiva. En, la- en México, la exportación de cítricos hacia Estados Unidos sigue también ciertos estándares o ciertos estándares de calidad. Eh, Aquí es muy relevante mencionar que no solamente es importante la forma en la que siembras, por así decirlo, en la que cosechas los cítricos o en general las frutas, pero aquí nos estamos enfocando meramente en los cítricos. También es importante lo que haces post cosecha. Hay que ver o hay que determinar cuál es el mejor método, el mejor proceso de recolección de estas frutas. Por ejemplo, en este caso, hablando de los cítricos, pues es una recolección manual y mecanizada. Se usa más que nada la manual, pero también hay ciertos procesos post cosecha, como el lavado, como la clasificación y el empaque del producto. Todos estos actos nos ayudan precisamente a que la calidad sea mejor y entre una mejor calidad, pues es más fácil vender este producto. Normalmente o muchas veces los precios de las frutas pues está directamente influenciada también por este proceso post cosecha, porque si le da una mayor calidad al producto, pues evidentemente el producto va a ser más caro. Ya para ir cerrando con esta pequeña, con la clase, vamos a cerrar con una pequeña conclusión. En conclusión, pues nosotros vimos diferentes temas, aprendimos más sobre los cítricos, vimos sobre su cultivo y su comercialización, vimos que son frutas esenciales en la economía agrícola global. Básicamente también vimos características botánicas y comerciales de los cítricos, vimos condiciones óptimas de cultivo y manejo agronómico y también el proceso de cosecha y de comercialización de los cultivos. Dicho esto, no sé si hay una duda hasta aquí. Bueno, si no existe ninguna duda, básicamente con esta pequeña conclusión cerramos la clase del día de hoy.
básicamente la cerramos con una conclusión como todas las clases. Recuerden que si ya después de la clase les surge alguna duda, ustedes pueden contactarme por medio de la plataforma y ahí sin ningún problema les ayudo a resolver cualquier duda que ustedes tengan. Dicho esto, pues prácticamente sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.